Con otros temas, la Comisión de Seguridad Pública del Senado comenzó con la votación en particular de los artículos que aumentan las penas contra desórdenes públicos. La medida sanciona con cárcel efectiva a quienes cometan saqueos y tipifica como delito las barricadas y el llamado el que baila pasa. Para hablar sobre estas medidas nos acompaña Jaime Vinter, académico del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos por parte en esta nueva etapa de la tramitación de esta normativa que en definitiva se traduce en cambios a nuestro Código Penal. Correcto. En incremento de castigo para delitos que hoy día tienen uno bastante menor. Partiendo con los saqueos, eso se ha mantenido y hay bastante más consenso en el trámite, ¿no? Y se ha subido el castigo hasta los 5 años. A ver, sí. En el caso de la Cámara de Diputados ha habido un cambio sustancial, ¿no? En la Cámara originalmente era un aumento de pena de 1 grado solamente para el robo en lugar no habitado, ¿no? Que es el saqueo. Lo que propiamente uno entiende como saqueo, claro. Y lo que ha pasado con este proyecto en el Senado es que todo el articulado que se había aprobado en la Cámara de Diputados desaparece. Habían buenas razones para eliminarlo, para cambiarlo. Y en el caso específico de lo que se ha llamado saqueo, lo que se hace es que ahora todos los delitos contra la propiedad, robo y hurto, van a tener un agravante en que sube la pena 1 grado y en el caso del robo con fuerza o intimidación también se aumenta la pena, excluyendo el grado mínimo de la pena. O sea, no se aumenta la parte más alta, pero sí se elimina la parte más baja de la pena. Aunque sean reincidentes. Hay unas reglas especiales para la reincidencia. ¿Cuál va a ser el castigo? Aquí, supuestamente, si se aprueba así como se acaba de aprobar en la Comisión del Senado. Mira, es muy difícil determinar, te podría decir cuáles son los grados exactos que corresponden pero a la pena. Pero entre 545 y 5 años de cárcel. Va a depender cuál sea el delito, porque como te digo ahora, hay una gama importante de delitos a los cuales se les va a aplicar este agravante. Tal vez lo clave es entender que va a aumentar marginalmente la pena respecto a la que ya existía. Y tal vez es bien importante porque, y tú lo comentaste, estos son delitos que ya tenían una pena establecida. Ya tenían una pena establecida. Pero que la baja. El delito depende. En robo, en lugar no habitado. No, la verdad es que la discusión sobre si la pena es baja o no es baja. Muchas veces no significaba cárcel. Y posiblemente ahora tampoco va a significar cárcel. No, sí. Esto, a ver, para tenerlo bien claro, las leyes tienen que tener cierto grado de proporcionalidad, ¿no? Los delitos más graves tienen que tener las penas más altas y eso es una cosa que es bastante obvia. El caso en nuestro sistema, los delitos contra la propiedad tienen penas que son bastante altas en comparación con otros delitos, como la violación, por ejemplo, incluso con el homicidio. Las penas entonces ya eran altas en los casos de delitos contra la propiedad. Lo que pasa es que el robo en lugar no habitado es uno de los delitos contra la propiedad que tiene las penas más bajas porque son los menos graves. Obviamente un robo con violencia o intimidación es mucho más grave. Entonces sí, se aumenta la pena. Uno podría discutir si es que es razonable o no este aumento, si es que el hecho de que se haga con ocasión de una calamidad pública o de desórdenes públicos. ¿Es agravante o no? Claro, corresponde a un agravante. Y la verdad es que hay varios otros lugares en nuestro Código Penal donde el hecho de que se cometan ciertos delitos con ocasión de estas situaciones implican un aumento de la pena y eso es razonable. Ahora, la pregunta es... el asunto? Y es el punto al que porque había el que llegar. objetivo de discutir todo esto es que tú tengas herramientas que permitan disuadir. Y lo que hemos visto en las últimas semanas hablan de un sistema de normativa que no logra el objetivo, porque acá había personas que eran detenidas y que tenían prontuario, que habían cometido el mismo delito varias veces. Entonces, da la impresión de que acá no sale muy caro y más bien sale a cuenta. Yo creo que está bien, de acuerdo, la pregunta es otra. La pregunta fundamental es ¿de qué sirve aumentar penas para evitar que se cometan delitos? Y esa es la pregunta clave. Porque sistemáticamente, cuando nos enfrentamos a una situación pública compleja, cuando vemos un fenómeno delictivo complejo o un fenómeno social complejo, lo que hace el Congreso, lo que hace el gobierno de turno, es recurrir al aumento de penas para decir que se está haciendo algo para solucionar el problema. Y el aumento de penas en la práctica no va a solucionar el problema. Los aumentos, lo dije antes, son marginales. Aumentan 1 grado, en un caso concreto puede ser importante, pero su efecto disuasivo es prácticamente nulo. O sea, no hay un cambio en términos de efecto disuasivo. ¿Cuál hubiera sido la manera más eficiente de mejorar las cosas? Claro, lo que hay que entender es que este tipo de fenómenos hay que enfrentarlos de dos maneras. Y casi ninguna tiene que ver con el aumento de penas.
Una forma tiene que ver con entender cuál es el problema que hay de fondo. ¿Cuál es el problema que hay de fondo? Y lo que uno podría decir, bueno, lo fundamental es tener una forma apropiada de responder ante situaciones de desórdenes públicos, de calamidades públicas, que pueden ser, ahora estamos viendo manifestaciones, puede ser un terremoto, por ejemplo, en el futuro, ¿no? Y lo hemos visto también en el pasado. Tener la capacidad de un sistema que responda adecuadamente para mantener una relativa normalidad ante esas situaciones. Ahora, es un tema que depende del país y depende de las convicciones de cada país. Porque en otros países tienen la profunda convicción de que la pena dura es el mejor antídoto para que no ocurra cierto tipo de delitos. O sea, no conozco ningún país que tenga realmente esa teoría. O sea, hay países especialmente del mundo árabe donde, por ejemplo, el tráfico de drogas tiene una penalidad que incluso puede llegar a la pena de muerte. O sea, así de grave. Hemos tenido casos de compatriotas que han estado involucrados en situaciones, ¿verdad?, donde hay algunos delitos que acá tienen una penalidad súper baja y en otros te puede comprometer hasta la vida. O sea, bueno, son delitos completamente distintos, el tráfico de drogas. Sí. Y yo, creo que también nuestro sistema penal tiene que tener cierto grado de proporcionalidad. Y ese tipo de países, países árabes o países de raigambre musulmana, normalmente se identifican, no necesariamente, son países cuyos sistemas penales son duramente criticados. O sea, nadie considera que sean unas buenas formas de enfrentar el problema. El ejemplo a seguir. Digo que depende de cada país y cada convicción. Para tenerlo claro, tenemos dos cosas, ¿ya? Cuando enfrentamos una ley penal. Una es, bueno, ¿cuál va a ser el efecto disuasorio? ¿Va a funcionar o no? Y otro tiene que ver con la culpabilidad y la proporcionalidad. Hay algunos casos donde uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a aumentar la pena o vamos a crear un delito que tal vez no va a tener tanto efecto disuasorio, pero cuando sancionemos a alguien vamos a estar respondiendo a la verdadera culpabilidad de esa persona. Y eso es algo que es completamente legítimo. Cuando queremos enfrentar un problema porque queremos que esto no pase, que el hecho no pase, normalmente un aumento marginal en las penas no va a tener ninguna utilidad. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Porque es una vía fácil aumentar las penas. Es una vía fácil cuando el problema de fondo que hay en los delitos contra la propiedad es el esclarecimiento de los hechos. El problema es que no se descubren las personas que cometen los hechos y cuando se descubren no se tienen las pruebas suficientes. Por lo tanto, quedan absueltos. Por lo tanto, entonces, esto es que yo siempre pongo el ejemplo de un chiste, ¿no? que un viejo chiste que no es muy divertido, pero ejemplifica bien la situación, en que hay alguien buscando las llaves del auto perdidas de noche, ¿no? Y debajo de un farol, y alguien le dice, bueno, yo te ayudo, después de un rato buscando encuentra las llaves, le dice, bueno, ¿por qué estás seguro que se te perdieron aquí? Y dice, no, se me perdieron por allá lejos. Y dice, ¿por qué la estamos buscando aquí? Bueno, porque aquí hay más luz, ¿no? Esto es lo mismo. Enfrentamos de un aumento de penas para aquellos casos que son esclarecidos, cuando el problema son los casos que no son esclarecidos, los cuales igual van a quedar sin pena. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aumentar la inteligencia policial para descubrir esos casos. Yo te decía, tener un buen sistema social que pueda enfrentar situaciones de calamidad pública. Es un problema que es mucho más amplio, mucho más complejo. Y ojalá la Cámara, el Senado se hicieran cargo de eso y a largo plazo discutieran, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos una institucionalidad que permita responder ante estas situaciones. Y lo mismo, y la misma Comisión de Seguridad Pública, decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, vamos a hacer un trabajo a largo plazo donde vamos a ver qué necesita. Se está hablando hoy día de reforma a Carabineros por temas de derechos humanos, pero perfectamente uno puede también discutir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que Carabineros tenga la capacidad de enfrentar de mejor manera a esto? Porque lo que todos queremos es tener una policía que sea más eficiente. Una policía más eficiente es también una policía que va a hacer mejor la pega y que va a tener que vulnerar menos los derechos. Sí. Te quería preguntar, Jaime, ¿cuál es tu visión respecto a otro, vamos a ir por parte, sí, a otro hecho que se quiere penalizar, que es aumentar el castigo para quienes levanten barricadas? Correcto. Ya, de 61 a 545 días de castigo. Acá hay visiones diferentes. Hay incluso actores sociales incluso actores políticos que defienden las barricadas como un medio legítimo de reclamo social. Y otros que están buscando penalizarlo. ¿Cuál es la visión desde el punto de vista penal? A ver, primero, la respuesta penal o la respuesta de un penalista, como la que puedo dar yo, es subsidiaria o secundaria ante la decisión política que tiene que ver con evaluar, ¿cierto? Sí, si es que esto es algo política. Claro, es una decisión que es política y entonces yo puedo entender que la política decida que las barricadas no son una forma legítima de protesta. Desde el punto de vista de la legislación comparada, para llevarte algo sí, práctico. En general, y de hecho uno podría decir que las barricadas en Chile ya están sancionadas en el contexto de desórdenes públicos, ¿no?
Aquí lo que se hace es crear un tipo penal que es más específico. Sí. Y esto no es lo que se hace en otros países. Normalmente, más bien, se sigue la vía chilena. La verdad es que cada país tiene una forma distinta de enfrentarlo. ¿Qué es lo que se hace específicamente con este artículo? Y eso es bien interesante. Se sanciona el cortar el tránsito utilizando diversos objetos. Hay un problema con la técnica, es raro esto de decir diversos objetos. Parece que si fuera con un objeto no alcanza a considerarse que se comete el delito. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, corten el tránsito con un objeto. Tienen que ser diversos, y si el mismo objeto varias veces. Entonces, hay un tema ahí de la técnica que se utiliza. Yo creo que con buen criterio se ha establecido la idea de que sean objetos. Eso significa que una marcha, por ejemplo, uno puede decir no son objetos los que están impidiendo el paso, entonces no estarían criminalizados dentro del contexto de este artículo. La pregunta es si es que tiene sentido aumentar la pena para el hecho de interrumpir el tránsito, si es que no hay ninguna situación adicional. Si es que estamos en el contexto de desórdenes públicos que se provocan por esto, tal vez una vía que habría sido más adecuada es tratar de definir de mejor manera qué es un desorden público, que es una discusión que existe hoy en día, ¿no? ¿Qué es un desorden público? Hacerlo por esta vía, lo que está haciendo es tomar una decisión que es política y que por lo tanto se escapa, ¿no? de mi ámbito. Pero político es desincentivar la protesta. Es criminalizar la protesta, que es distinto a desincentivarla porque la protesta se ha producido igual. Pero momento, lo que hace es... Sí. Yo entiendo que hay una componente política que es muy potente, que tal vez para estos efectos es la principal. Pero lo llevo al tema de las libertades, incluso consagradas en la Constitución. Correcto. Cuando hablamos de desplazamiento, yo siempre me pregunto lo mismo. A ver, ok, puede haber un legítimo derecho de manifestarse, pero si voy a una autopista y no me dejan pasar, tengo una guagua que está ahogándose, no tengo alternativa, se muere. ¿Quién tiene derecho según la Constitución ahí? ¿A quién deberíamos priorizar? Más allá de la demanda o de lo que sea. Así, estamos hablando de desplazamiento libre. Por supuesto. ¿No? A ver, hay que hacer una ponderación de derechos en esos casos, ¿ya? Y tal vez súper importante tener claro que hay situaciones de excepción, donde si tú me dices a mí, oye, hicieron una barricada y no dejaron pasar a alguien con una guagua enferma y que les dijo, ¿sabes qué? Mi guagua está enferma, si no llega al hospital ahora se va a morir, y efectivamente eso pasa, ahí yo no lo sancionaría por la barricada. No. Ahí discutamos de homicidio, derechamente. O sea, si es que yo hago la barricada en el punto X y resulta que 4 kilómetros más atrás, en el taco, viene esa guagua, el que está bloqueando no tiene idea. No tiene idea, no lo está haciendo ex profeso. Sí. Pero puede provocar. Correcto. Una situación grave. ¿Me explico, no? No digo que siempre pase, pero puede pasar. Perfecto. Eso, a ver, puede pasar en un montón de situaciones diversas. Puede ser que alguien tenga un accidente por irresponsabilidad y genere un taco que impida el paso de la persona. O sea, la verdad es que ponerse en ese caso específico, en que la persona que está haciendo la barricada, que está solamente impidiendo el tránsito, no se entera de que esto está pasando más atrás, es algo que muy remotamente podríamos entender que es capaz de tan remoto eso. Como que caiga un rayo. O sea, efectivamente. Entonces, es equiparable. Claro, o sea, absolutamente. O sea, tendría que ser toda la gente que está ahí. Para ti el bloqueo no tiene una incidencia, no tiene un riesgo. Para mí el bloqueo puede tener un riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es interpretar eso a la luz de la noción de desórdenes públicos, ¿no? Si es que es directamente, lo podemos vincular directamente a la comisión de otro ilícito, o sea, perfecto, sancionemos por ese ilícito. Lo que pasa es que ¿qué es lo importante? Y tiene que haber algún grado de ponderación en la gravedad del hecho. Y yo te digo, o sea, efectivamente hay casos en que la barricada puede ser constitutiva de desórdenes públicos, no tengo ningún problema. Hay cortes de calle, que de repente yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, y la verdad es que salieran algunos de mis compañeros y cortaran la calle era algo que no era demasiado poco común, digamos, ¿no? Eso, establecer que es un antecedente de una persona que está generando un peligro de homicidio, un peligro de muerte, la verdad es que es algo muy lejano, o sea, no alcanza a poner de esa manera en peligro el bien jurídico. Pero estoy de acuerdo que efectivamente uno podría discutir ciertos casos en que la barricada es un problema. Ahora, ¿cuál es la razón de sancionar esto? Y la razón de sancionar esto tiene que ver con la posibilidad de criminalizar la protesta social, de interrumpirla con cierta facilidad. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es ponderar. Y efectivamente afecta el libre desplazamiento, y eso no hay duda.
¿ah? Entonces, La pregunta es si en determinados casos podemos entender que el libre desplazamiento puede ceder ante el tema es cómo nos vamos la poniendo de acuerdo. legítima Si, esta cuestión es como cualquier sociedad, el paso a cebra, o sea, tú te podrías decir, ya, pero ¿por qué tengo que atravesar por ahí? ¿Por qué me inventaste esta cuestión? Bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo en algo. Entonces, mira, te traigo otro ejemplo al caso. Para no solamente hablar de la barricada, también está el que baila pasa. Y podemos comentar eso también porque está en la ley específica. Exactamente. Pero, por ejemplo, mira, hay una polémica respecto, y la ha levantado también el intendente de Guevara. Resulta que el viernes hubo un tremendo espectáculo musical en la Plaza Baquedano, o Plaza de la Dignidad para algunos, donde se pone un camión escenario bloqueando, utilizado para este regreso, ¿verdad?, de los búnkers, y también tocó Inti Illimani, muchísima gente, y en fin. El punto es, sin autorización. Y dejas un espacio que es neurálgico en una ciudad bloqueado. Correcto. Ya, ¿quién tiene la razón ahí? A ver, legalmente, no políticamente, legalmente. Legalmente. Son las cosas en las que nos ponemos de acuerdo las sociedades, normas. Fíjate que este proyecto de ley incluye una norma, junto con lo de las barricadas, esto de utilizar diversos objetos para impedir el tránsito, también utilizar un vehículo sin que tenga un desperfecto o que haya estado involucrado en un accidente para impedir el tránsito. Lo incluye. Lo Sería incluye. un obstáculo. O sea, según esta... Según esa, la utilización de ese camión hubiera quedado penalizado. estaría penalizado. Si se aprueba así. Correcto. Ya. Entonces, la discusión constitucional que hoy, con la norma que existe hoy día, si esa norma se aprueba, la discusión se acaba, ¿no? Pero con la norma que existe hoy día, la discusión constitucional es que los derechos fundamentales no tienen que ser regulados necesariamente por ley. Este proyecto sería una ley y por lo tanto uno podría decir, ¿sabe qué? Tu derecho a manifestarte se ve restringido por esta nueva ley. Actualmente, entonces, no existe una ley en ese sentido, ¿no? La autorización que se entrega para hacer manifestaciones es una práctica habitual. ¿Ya? Es una práctica. Eso no quiere decir que sea una obligación, porque el derecho a manifestarse no necesariamente uno puede entenderlo que está sujeto a esa, sí, me pregunta normativa. ¿cuál está antes? ¿Cuál se superpone? ¿El derecho a manifestarse o el derecho a las personas que quieren circular libre o que no quieren que haya bloqueo? ¿Cuál se pone primero en la ley, en la legislación chilena? A ver, en este caso actualmente yo diría que una manifestación de ese estilo, poner un camión bloqueando, hacer no sé si era un concierto, ¿no? Estarían parados por la normativa constitucional, ¿no? Hay algunos casos... Sin autorización. Sin autorización, ya. Correcto. Sería perfectamente lícito, legal, incuestionable. Sí, te digo, hay una discusión en ese sentido porque lo que establece la norma constitucional es que se tiene que hacer de acuerdo a las normas de policía, pero las normas de policía no implica una autorización específica. Las normas de policía tienen que referirse a ciertas normas legales, porque esa es la forma de regular el proceso. Ahora, esto es una discusión constitucional, yo soy penalista, es un ámbito distinto. Ahora bien, dado que existen vías alternativas de tránsito, yo diría que la afectación de la libertad de desplazamiento no resulta afectada de manera dramática. Si encerramos a un grupo de personas, por ejemplo, si establecemos unos bloqueos de accesos a la ciudad o impedimos el tránsito en un determinado proceso, estamos, entre comillas, más cerca de una hipótesis parecida al secuestro. Y en ese caso yo tendría que decir, ¿sabes qué? Ahí ya en esa ponderación la libertad de tránsito tiene que ser. En el caso del que baila pasa, que es una hipótesis mucho más específica, ahí lo que hay es un aumento de la pena de las coacciones, ¿ya? La coacción es obligar a alguien a hacer algo a lo que no está obligado. Espera, de partida partamos por lo que se ha aprobado en esta etapa, ¿no? Correcto. En la Comisión de Seguridad del Senado. Tanto los saqueos como el que baila pasa podrían castigarse con 541 días hasta 5 años de prisión efectiva. ¿Sí? Eso es lo que se está... Sí, no me acuerdo las penas específicas, pero es un aumento significativo de pena respecto a lo que existía antes, porque, y esto es súper importante tenerlo claro, todas estas conductas de las que estamos discutiendo, de alguna u otra medida podían ser sancionadas cuando realmente tuvieran una relevancia necesaria. O sea, se está especificando hipótesis, se está aumentando pena, pero no se está descubriendo la rueda. No hay cosas que, oye, nunca nos dimos cuenta que esto no estaba sancionado, ¿no? Entonces, en el caso del que baila pasa, se trata de una hipótesis de coacción,
¿ya? Una hipótesis de coacción es obligar a alguien a hacer algo a lo que no está obligado, ¿ya? ¿Cierto? Los casos más extremos son los delitos de amenaza, por ejemplo. Las coacciones básicas en Chile están sancionadas como una falta, donde se establecía una multa. Y aquí se ha aumentado de manera importante la sanción. ¿Cuál es el problema de eso? Es que hay una presunción de la gravedad material del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si es que una persona la bajan del auto y le dicen, si no bailas te vamos a matar, yo entiendo que estamos definitivamente frente a un delito de amenazas. Sancionado. Si una persona le dice, oye, si quieres pasar, baila, se ríe, dice ya, bailo, qué sé yo, paso, posiblemente ni siquiera vamos a estar dentro del ámbito de las coacciones. Lo que hace esta norma es que hace que todo se parezca más bien a una amenaza, sin que necesitemos acreditar el grado, el nivel de coacción. ¿Cómo se comprueban estas cuestiones? O sea, en la práctica... A ver, se nos va el tiempo. Sí. Para resumir, ¿están legislando para la tele? Sí. Sí. O sea, es un hecho que esto no debiera tener efectos significativos en materia de desórdenes públicos, en materia de control. Yo diría, a ver, los delitos siempre se pueden perfeccionar, siempre se pueden mejorar, hay hipótesis que pueden cambiar. Y eso yo no tengo ningún problema, discutimos técnicamente si los tipos penales están bien hechos. Vender esto como algo que va a ayudar a mejorar en este momento la situación de desórdenes públicos, la verdad es que no es real, es hacer una oferta que no es Muy bien, Jaime Winter, gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Que tengas un buen día.